A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 7 de agosto del año 2028. Perdón, 2024. Es que dije, estoy pensando ya el día de pues mañana. Sí, bueno, está bien, pues ya, no me regañen, hombre, que no puede tener un error pequeño. Muy bien. El título de la sección editorial de hoy, miércoles 7 de agosto del año 2024, es ¿qué nos dice ese silencio? Silencio entrecomillado. ¿Qué nos dice ese silencio? ¿A qué silencio me refiero? Miren, una de las características de la vida democrática de los países es la presencia permanente de los partidos políticos. Ya he comentado la importancia que tienen en una democracia los partidos políticos. Son instituciones intrínsecamente ligadas, esas instituciones, a la vida democrática. No hemos creado una institución diferente. Muchos dirán que son una bola de corruptos, sus dirigentes y esto y que el otro. Sin embargo, la utilidad innegable de los partidos políticos ahí está. Por más que neguemos su importancia, finalmente son las instituciones a través de las cuales una parte de la sociedad se manifiesta, expresan su visión, presentan candidatos, hacen propuestas de cambio legislativo, etcétera, etcétera. Entonces, los partidos políticos, pues, son la institución siempre presente, permanentemente presente, y vamos a decir, los partidos políticos y sus dirigencias no duermen, para ponerlo de manera coloquial. Es decir, están siempre sus dirigencias, sus órganos de dirección, etcétera, atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos. Cuando hay algo que es a todas luces incorrecto, se manifiesta ese partido a través de los órganos correspondientes, su dirección de comunicación social o conferencias de prensa de alguno de sus dirigentes, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que no se explica la vida en un país democrático sin la presencia permanente y sistemática de los partidos políticos y de sus posicionamientos ante tal o cual problema. Muy bien. Dicho esto, hoy nuestro país en la escena política está enfrentando una situación históricamente única. La intentona de Morena y los suyos de hacerse de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y ya no digo de las legislaturas, de los congresos estatales, porque si tienen 24 gubernaturas, pues es un hecho que las 17 que se requerirían para aprobar lo que hubiere aprobado, lo que habría aprobado, en llegado el caso, el Congreso de la Unión, las dos cámaras, pues ya sería un mero trámite. Muy bien. Pero en lo que se refiere a esa aduana de las dos cámaras, primero tenemos esta gran discusión que se ha armado y que, producto del afán de algunos de hablar, de decir algo, aunque sean puras babosadas, ha enturbiado el ambiente al grado tal de que, lejos de contribuir a explicar de manera clara eso, se ha confundido al ciudadano. ¿Cuál habría sido una vía mejor? Que los tres partidos de oposición, o los dos, porque el PRD ya chupó faros, de manera conjunta, porque participaron en una alianza electoral en estas elecciones, hubiesen salido sus dirigentes, Alejandro Moreno y Marco Cortés, a explicar
el posicionamiento de esos partidos en torno no solo a lo que va a pasar en Cámara de Diputados ahora que el INE decida el reparto de las 200 plurinominales, etcétera, etcétera, sino a qué piensan, cuál es la posición de esos dos partidos ante esta intentona por lograr de manera chapucera el elemento central, que sería la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso, para reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a contentillo del autócrata de este cacique pueblerino que es López Obrador. Y ha sucedido una cosa muy curiosa, que lejos de estar a la altura de la gravedad de esto que estamos enfrentando ya, porque ya empezaron las presiones a algunos senadores que van a entrar en funciones el 1 de septiembre, han callado prácticamente después de la elección el 2 de junio y alguna cosita por allá, ¿verdad? Pero prácticamente han callado los partidos. Han enmudecido totalmente. Por allá, en una reunión de la comisión de no sé qué cosa en diputados, el diputado Moreira, con su ignorancia y su estulticia a que nos tiene acostumbrados, dijo: el PRI va a votar en apoyo para que se incluya en la Constitución el apoyo a los trenes de pasajeros. Dice uno, ¿en la Constitución? Pero bueno, del diputado Moreira puede esperarse absolutamente todo, ¿no? O sea, que cualquier cosa que haga o diga va a ser una soberana tontería. Pero en fin, pero aparte de ese exabrupto, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O ese despropósito, prácticamente las dirigencias del PAN y del PRI han enmudecido. Hay un silencio peligroso. ¿Por qué razón? Dicen que hay ocasiones en que los silencios o el silencio es un grito estentorio. Ese silencio es un grito que dice mucho más de lo que pretenden callar los autores o los actores obligados a hablar. Yo no sé si usted ha leído alguna declaración, él tan afecto a hablar y salir y el video por acá. Yo entiendo que ahorita que está en esta etapa donde hace campaña y que hay una, vamos a decir, una dirigencia sustituta mientras él hace campaña, bueno, que salga una señora que es la que lo sustituyó a Alejandro Bueno, pero tampoco. Marco Cortés, pues yo no sé dónde ande, sin Disneylandia, como acostumbra irse con la familia, o quién sabe, ¿eh? Pero el hecho es que los dos partidos que quedan en la oposición nada han dicho en torno a este problema que ya lo expliqué ayer y ahorita voy a volverlo a tocar. Pero resulta que Movimiento Ciudadano, que dicen somos los únicos, somos la verdadera oposición, no voy a cuestionar esa cualidad que se adjudican, está bien. No me molesta a mí que digan que son la verdadera oposición. Un partido que tiene como candidato a un Borrachales que aparece con la caguama y la cerveza ahí y todo, y con un rictus que pretendidamente es una sonrisa enseñando una dentadura que le valdría ser contratado para la pasta Colgate o la Crest, ¿verdad? Pues puede decir lo que quiera y nada va a pasar. Sorprende, sí, que aquel candidato que hablaba de Movimiento Ciudadano, el voto joven y andaba ahí, que Movimiento Ciudadano ha desaparecido también. El famoso Salo, ¿no? Porque así le dicen sus amigos, Salomón Chertorivsky, que desapareció. Yo no sé si se dio cuenta de la clase de arañas que son Dante y los suyos. El caso es que Salo, para los cuates, desapareció. Lo extraño yo porque digo, bueno, ¿cuándo me van a tocar unas palomitas? Pues porque ese fue su detalle que lo distinguió en, en uno de los debates
que tuvo cuando estaba peleando la candidatura para la jefatura de gobierno. Las palomitas, así como dice el anuncio, y la Cheyenne, aquí diríamos, y las palomitas, Salo, desapareció. Pero queda ese hombre, ese portento de la democracia hecha persona, que es Dante Delgado Ranauro, un hombre impoluto, un hombre de una transparencia y una honradez a prueba de todo soborno. Nomás estuvo en el bote en Veracruz porque hizo desaparecer como un magazo, mejor que Beto el Boticario, 400 y pico de millones de pesos de aquellos. Él solía decir que lo absolvieron, no, salió por un tecnicismo legal, pero estuvo probado el peculado. Pero en fin, esas son otras historias, ¿verdad? Entonces, dice uno, ante este problema de la mayoría calificada, ¿dónde están los partidos? De la oposición, por supuesto, desaparecidos. Y ahí está el gran peligro de ese silencio. ¿Por qué? Porque conociendo un poco de la vida, de la vida política del país, cuando en una coyuntura como la actual los partidos callan, es porque tienen miedo de salir y decir algo, porque mejor, para no equivocarse, callan lo que ya muchas personas empiezan a, a preguntarse. ¿Y qué es lo que podría pasar? Miren ustedes, no voy a meterme en esto de la sorprrepresentación y que la mayoría calificada en Cámara de Diputados. Todo indica que el Consejo General del INE, por miedo o por complicidad, por lo que quieran, va a apoyar la distribución de los 200 diputados plurinominales, y nada me gustaría que estar equivocado, para darle una sobrerepresentación a Morena y los suyos, para tener 300, creo, 70 y tantos diputados, con una sobrerepresentación no del 8%, sino que creo que del 20 y tantos por ciento, una cosa así. Muy bien. Demos por descontado entonces eso. En pocos días sabremos si efectivamente así va a ser o el Consejo General del INE cambió el criterio por tomar a la coalición como una entidad y en ese momento cambiar la distribución que se piensa se llevará a cabo. Pero eso nos lleva a un espacio interesante, al Senado de la República. Si nos atenemos a los números dados a conocer por el conteo el día de la elección, por los conteos rápidos y los conteos distritales, Morena y los suyos no logran el número mágico de 86 senadores, es decir, no logran la mayoría calificada en el Senado de la República. Me sorprende mucho de esto porque a usted le consta que yo he insistido en este tema. Me he quedado solo hasta hace unos cuantos días, el 6 de agosto, recibí de un buen amigo un video de don Alfredo Figueroa, que fue consejero del INE, Alfredo Figueroa, y hace una explicación, pero idéntica a la que yo he hecho desde hace varias semanas, donde habla de que no tienen la mayoría calificada, de que van a presionar a los senadores, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscar en YouTube el video de don Alfredo Figueroa, ex consejero del INE. Ahí lo pueden encontrar en YouTube, lo ponen ahí y van a encontrar una explicación muy, muy interesante. Dura escasos 2 minutos. Pero, excepción hecha de él y su servilleta, nadie más se ha ocupado del tema, al menos públicamente. Eso es peligrosísimo. Dice uno, ¿cómo es posible que los dos partidos de oposición no estén
haciendo una campaña masiva, conjunta, para convencer a los ciudadanos de que presionen, no al INE, que el domingo, el 11 a las 11 o el 12, no sé qué. Señores, pero ahí no está la parte decisiva. Está en el Senado y ya deberíamos tener cada partido la lista de los senadores que triunfaron, que serían 2 por cada fórmula, serían 64 senadores, habría 32 de primera minoría, ya tenemos 96 senadores. Era para que hubiera una campaña para que los ciudadanos en los respectivos estados, donde esos ganaron, que serían la fórmula de 2 y la primera minoría, hablar con ellos, explicarles, no suplicarles, exigirles una actitud digna y valiente y firme el día que se vote las reformas correspondientes al Plan C. ¿Por qué razón? Y lo dice el ex integrante del Consejo General del INE, lo dice, igual que yo. Si no obtienen los 86 o la mayoría calificada, se desecha completamente el Plan C. Se les acaba su proyecto de modificación constitucional. De ese tamaño es la importancia de que Morena y los suyos no tengan esos 86 senadores. Luego entonces, ¿por qué callan los partidos? ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Acaso, como me decía un amigo, Ángel, prepárate porque ya anda con tarraya, con curricán y anzuelo y caña de pescar, Morena, para capturar 4 o 5 senadores? Prepárate para algunas sorpresas. Oye, no puede ser. Sí puede ser, me dice. Sí puede ser. Prepárate, me dijo el amigo. Me niego a aceptar eso. Pero repito, ese silencio del PRI y del PAN, de Alejandro Moreno y de Marco Cortés. ¿Y por qué digo Alejandro Moreno y no la señora esta que quedó ahí en su lugar? Porque ella no tiene ni idea de lo que está haciendo ahí, pues, ¿no? Porque además Alejandro participó durante la campaña como presidente del Comité Ejecutivo Nacional en tándem, en alianza en colaboración con Marco Cortés. Y Zambrano, bueno, pues ya no tiene partido. Zambrano, los chuchos, lo poquito que les dejó López se lo acabaron, y habría que hablar con los 4 senadores que van a quedar o como senadores independientes o se irán a refugiar quizá a Movimiento Ciudadano o al PRI o al PAN. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero repito, ¿por qué callan el PRI y el PAN? ¿Por qué en un tema tan importante no se han manifestado? No han salido a conferencias de prensa que tanto les gusta a Alejandro y a Marco. ¿Por qué no han salido a hablar? ¿Por qué no han salido a explicarle como quieran, con claridad? Ellos tienen muy buenos abogados. Explicarle a los ciudadanos por qué deben ir a exigirles a los senadores que van a representar las entidades federativas y a la Ciudad de México que no voten para apoyar esas iniciativas de reforma constitucional por el peligro que representan. Pero no. Ahora bien, no, dejo de lado lo que me ha comentado este amigo, ¿verdad? Y me voy a un elemento al cual nos tienen acostumbrados los partidos políticos en México. Todos, no nomás uno y otro, no, todos, desde hace muchos años, a la clásica traición. Esta clásica traición se puede manifestar de múltiples maneras: no asistiendo a la sesión o estar en la sesión pero salir al baño. Es que tengo diarrea y no traigo mi Pepto, señor, y se van y desaparecen, termina la votación. ¿Y qué efecto tiene no estar ahí en el momento de la votación? Esto es muy importante señalarlo. Miren ustedes. Normalmente en este tipo de votaciones está presente prácticamente la totalidad de los integrantes de la Cámara respectiva. En el Senado tenemos 128 senadores. Muy bien.
Vamos a hacer unas cuentas muy rápido aquí. 128. Las 2/3 partes equivalen a 86 senadores. La Constitución dice que cuando se trate de aprobación de una reforma constitucional en las cámaras del Congreso, una vez que se constituye el quórum, es decir, en diputados están presentes 251, la mitad más uno, y en el Senado 65, al haber quórum, a partir de ese momento y al estar votando la iniciativa de reforma constitucional, las 2/3 partes de los presentes, en este caso serían, en el peor de los casos, las 2/3 partes de 65. 2/3 partes de 65. Si partimos de la base de que son 44, pues Morena tranquilamente que los tendría ahí a todos ahí, si tiene 82, pues le sobra perfectamente para lograrlo. Quiere decir que una forma de presionar sería, oye, no votes a favor de la reforma, pero que no asistan 5 de tus senadores. Oye, pero sí, que no asistan, que se enfermen, lo que quieras tú, que no estén ahí. Y luego en el caso del PAN, otros 5. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, 2, por ejemplo. Entonces ya tenemos 12 menos. Quiere decir que de 128 tendríamos 116. ¿Sí? Al tener 116, yo divido esto entre 3 y me da muy fácilmente, me da primero 3 entre 3, me da 3 por 3, 9, son 26, 8, serían 38 por 2 serían 70, pónganle ustedes 78 senadores, las 2/3 partes de los presentes. Pero si tengo yo 84 u 83 u 82 Morena, pues fácilmente cumplo con esto. Entonces, una de las formas de esa traición, ¿cuál es? No estar presente a la hora de la votación. Y no queda, no, pues yo no sabía, me fui al baño, me hablaron de la casa, mi señora se puso mala y la mentira que te eché. Por eso es importante que el ciudadano se entere de la importancia de esta votación, para que ninguno de los senadores de la oposición, que si tenemos 84 u 82 de parte de Morena, y al ser 128, la oposición tendría de 46 a 44, entonces que esos estén ahí, que estén presentes ahí en la sesión. Vean ustedes, pues, cómo esta traición, que todo parece indicar, nada me gustaría más que estar equivocado, ya está cobrando forma, porque no van a intentar, porque sería muy burdo, jalar a esos senadores abiertamente, 2 del PRI o 3 para que se incorporen con Morena y voten con ellos, 1 o 2 del PAN y 2 de Movimiento Ciudadano. Sería muy burdo eso, o los 4 del PRD. Pero es mucho más fácil y queda así medio entre azul y buenas noches la traición, se van al baño, se desaparecen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso, ese silencio de las dirigencias del PRI y del PAN son sumamente preocupantes. Ahora bien, hay otra forma de traición, las presiones. ¿Por qué han callado la una y la otra, la dirigencia del PRI y la dirigencia del PAN? ¿Por qué están callados? ¿Acaso el expediente de cada uno de los dos dirigentes principales ya les dijeron, oye, tengo un expediente bastante regular, aquí te pido tu apoyo, hombre, aquí tienes amigos, nosotros, ya la anticientífica nos dijo que vamos a colaborar, pero pues requiere también que ustedes nos apoyen y la mentira que te eché? De tal manera, pues, que al no contar Morena con la mayoría calificada en el Senado de la República, van a intentar
todas las triquiñuelas y las sinvergüenzadas y perversidades de lo cual son capaces. Por eso, la presencia, la difusión de esto por parte de los partidos es fundamental. Pero, como dije, los partidos callaron con doble L. Y eso es un signo muy preocupante porque prácticamente se estaría cocinando una traición para entregarle a Morena la mayoría calificada en el Senado y ya habiéndola logrado en diputados, podrían hacer lo que quisieran con ese famoso plan C. En este momento termina la parte edit. Espero haber sido claro en esto. Agradezco su presencia para este editorial. Vean el video de Alfredo Herrera, déjenme ver si es el nombre correcto, déjenme ver, sí, es Alfredo Figueroa, perdón. Alfredo Figueroa lo pueden encontrar allí en YouTube para que escuchen una explicación complementaria de la mía o muy, muy similar, para que se den cuenta de la gravedad que estaríamos enfrentando. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 7 de agosto del año 2024. Gracias, pues. Nos vemos mañana a las 7 en Platica con Ángel del jueves. Gracias otra vez.